Hola mi querido amigo, qué alegría nuevamente. Vamos a estar juntos 20 minutos estudiando la lección número 4 para el 25 de enero del año 2025. Mira, ya se fue todo el mes de enero. Viene febrero. El tiempo vuela, el tiempo pasa rápido. Jesús está volviendo. Debemos vivir con expectativa. Somos el pueblo que espera la venida de Cristo. Jesús va a volver. Querramos o no querramos, Él va a volver. Más vale la pena que estemos preparados para el encuentro con Jesús. El título para la lección de esta semana es Dios es apasionado y compasivo. Y el propósito de la lección es mostrarnos que los sentimientos, las emociones, nacen en Dios. Él es un Dios emocional, pero no deja de ser un Dios racional. En otras palabras, las emociones no están reñidas con la razón, ni la razón con las emociones. Cuando tratamos al ser humano como si fuera un robot, lo estamos tratando porque pensamos que él es solo cabeza, que él es solo razón. Pero el ser humano tiene un corazón. Inclusive las grandes decisiones de la vida no se toman con la cabeza, ¿tú sabías eso? Sino con el corazón. Tú no te casaste con la mujer que tu cabeza, tu razón te dijo, esta es la mujer correcta. Tú te casaste con la mujer que te gustó, te enamoraste de ella, sus ojos, su piel, su cabello, yo no sé, su carácter, te casaste con ella. Tú no compras un carro solo por la razón. ¿Te gusta o no te gusta? Eso es lo que determina. Quiere decir, las emociones son importantes en la experiencia cristiana. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más que el amor de una madre. En esta primera parte, el autor de la lección de la escuela sabática trata de mostrar que el amor de Dios, aunque sea pálidamente, podría ser comparado con el amor de un padre o de una madre. Leo Salmo 103, versículo 13, dice: Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Sabes, cuando yo era niño, yo nunca fui un hombre rebelde, así, un niño rebelde, ¿no? Pero muchas veces pues era un muchacho distraído. Entonces mi padre era un hombre bien firme, exigente, bien, a veces hasta intransigente, pero yo le agradezco porque me enseñó valores que hasta hoy me ayudan. La puntualidad, por ejemplo, esa es una de las virtudes que yo heredé de mi padre. Él me ayudó, me enseñó a ser puntual, me enseñó a leer porque me obligaba a leer. Bueno, pero un día me dio una tarea, no la cumplí, yo sabía que venía el castigo. Y el castigo en aquellos tiempos era con la correa. Y yo sabía que él me daría unos 5 o 6 correazos. Entonces me preparé. Me puse un pantalón, otro pantalón, como 4 pantalones. Solo que cuando llegó el momento de la confrontación con mi padre, pues él se dio cuenta que yo me había puesto varios pantalones. Y en lugar de castigarme, me abrazó y me dice: hijo, ¿tú crees que yo siento alegría en castigarte? Es que si yo no te castigo, la vida te va a castigar. Ya ve, sácate los pantalones y no hagas la tontería que hiciste hoy otra vez. Y sabes, aquella actitud de mi padre me ayudó más que los correazos. Mi padre se compadeció de mí. Y esto es lo que dice el Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, Jehová se compadece de ti, no dudes de ese amor. Vamos ahora a Isaías 49:15, dice: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Puede haber un amor más grande que el amor de la madre? Porque la madre no ama solo con el corazón, la madre ama con las entrañas, con el vientre. ¿Por qué? Porque tuvo a su hijo.
9 meses en el vientre. Es por eso que a veces el padre no puede entender el amor de la madre. Y aquí Dios toma la figura del amor de la madre y dice, una madre se olvidará de su hijo, del hijo que dio a luz, del niño que salió de su vientre. Y dice, tal vez una madre podría hacerlo, aunque es difícil, pero tal vez. Sin embargo, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, si en este momento estás sufriendo, no pienses que Dios te abandonó, que Dios se olvidó de ti, que porque has hecho algo malo ya Dios no te ama y estás entregado a tu triste suerte. No, no, no. Dios te ama, Él es tu Padre de amor, Él es la madre que te protegerá en todo momento. Y un texto más para describir el amor inconmensurable de Dios. Jeremías 31, 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé con él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿A quién se refiere por Efraín? A su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y dice que lo ama. Y dice que cuando lo ve andando en sus caminos, las entrañas de Dios se conmovieron. Nuevamente la figura de la madre, que el vientre, la madre ama con las entrañas, ama con el vientre, también con el corazón, lógicamente. Las entrañas se conmovieron. Ciertamente tendré misericordia de mi pueblo. Que estas palabras amorosas de Dios no te enseñen el camino de la permisividad, que llegues a la conclusión de decir, pues, Dios me ama, ya para qué me preocupo. No, querido. Porque ves aquí que cuando el hijo camina en sus caminos, Dios se siente feliz. Cuando él pasa por dificultades, las entrañas de Dios se conmueven. Dios se conmueve de ti porque te ama. Está feliz cuando andas bien y todo te va bien. Y se pone triste cuando las cosas no te van bien. Vamos a hablar ahora del amor conmovedor de Dios. El libro de Oseas simboliza primero a Dios como un esposo, cuya esposa infiel lo abandona muchas veces, pero el esposo nunca deja de amarlo. Después el libro simboliza al padre como el hijo que ama a su hijo y lo perdona. Leo Oseas 1, 2 y dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Por qué Dios le dio la orden al profeta Oseas de buscar una mujer fornicaria con hijos de fornicación? Por un simple motivo. Oseas era el profeta. El profeta era el vocero de Dios. Y muchas veces para ser el vocero de Dios, aunque pálidamente, tienes que sentir lo que Dios siente por el ser humano desobediente. Y cuando la mujer lo abandonaba una vez y otra vez y otra vez, Dios le dijo, pues ahora tú, mi profeta, entiendes cómo yo me siento cuando mi pueblo se va y se va y se va. Y vuelve y lo perdono, y después se va. Y ahora que tú entiendes cómo me siento, porque lo has vivido en la carne, predica mi amor de Dios. Dile al pueblo que a pesar de lo que ha hecho, yo lo sigo amando. Qué cosa extraordinaria. Ahora vamos a Oseas capítulo 11, versículos 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Cuando Israel
era pequeño. Hacía tantas tonterías, pero nunca dejé de amarlo. Lo sostuve con mi mano, le enseñé a caminar, lo ayudé, pero lo sigo amando. Aún hoy, cuando ya es grande, cuando ya es adulto y comete errores, yo estoy a su lado para restaurarlo. ¡Qué Dios maravilloso! Yo te voy a hacer una ilustración. ¿Has visto una madre lavando y cambiando de pañales al hijito de un mes de nacido? El pobre no sabe ir al baño, el pobre no sabe pedir ayuda, y si no le cambias los pañales va a estar ahí el día todo. Porque es un baby, no sabe nada. Pero ¿has visto una madre con qué cariño higieniza al hijito? Toma el lavatorio con agua tibia, no puede estar caliente ni fría, y lo va a limpiar. Primero saca el pañal, lo limpia, coloca el pañal sucio a un lado, y después con esa agua limpia, tibia, lo lava, lo higieniza, cantándole una musiquita, hablándole palabras de amor, y después le da un beso en las nalgas al niño. ¡Qué amor! Y así lo va cuidando a los 6 meses, al año, y ya le va enseñando a ir al baño solo, a los 2 años, hasta que en un momento el muchacho ya sabe ir solo al baño. Pero en todo momento la madre está acompañándolo. Ese es Dios. ¿Tú crees que porque hiciste alguna tontería en la vida, Dios dejó de amarte? Él te va a lavar, te va a limpiar, te va a cuidar, pero al mismo tiempo te quiere enseñar a ser independiente, a caminar en sus caminos, por voluntad propia, no por obligación ni por constrangimiento. Dios te ama, querido, pero ese amor no es permisivo. Ese amor no es para que continúes revolcándote en el pecado. Ese amor no es para que continúes siendo un baby de un mes el resto de la vida. Ese amor es para que crezcas. Ese amor es transformador y restaurador. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de La compasión de Jesús. En el Antiguo Testamento se habla del amor de Dios por la raza humana, pero en el Nuevo Testamento se habla del amor del Señor Jesucristo por la raza humana. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tú en el Nuevo Testamento vas a encontrar muchas veces al Espíritu Santo que te habla con gemidos indecibles para que escuches la voz de Dios y te arrepientas. Aquí en este texto encuentras al Dios Padre que entrega a su Hijo, y encuentras al Hijo, al Señor Jesucristo, que te ama. Padre, Hijo y Espíritu Santo te aman y trabajan en favor de tu salvación. Pero para que este texto cobre vida para ti, yo voy a tratar de leerlo en primera persona. Lee de esa manera. Yo voy a leer como si fueras tú. Pero Dios, mi Padre, que es rico en misericordia, por el gran amor con que me amó siempre, aun yo estando muerto en pecado, yo sé que Él me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿No es diferente? Te doy un consejo aquí abriendo un paréntesis. Trata de leer la Biblia así, aplicando los versículos a tu vida, como si estuviese siendo escrito para ti, no para los otros. Ahí la Biblia va a cobrar más sentido para ti. Otra figura del Nuevo Testamento donde se muestra el amor del Padre es la figura del Hijo pródigo. Ya no voy a hablar mucho porque ya hablé en una lección pasada.
el Padre que siempre espera, que nunca dejó de esperar, el Padre que te recibe, y cuando recibe al Hijo todo sucio e inmundo, no le dice a los siervos, por favor vengan, llévenselo, está inmundo, yo no puedo abrazar así. No, lo abraza. La mugre del Hijo pasa a él, lo abraza. ¿No te parece que cuando Cristo vino a este mundo, tomando la humanidad para morir en la cruz por nosotros, de cierta manera nos estaba abrazando y nuestra humanidad estaba contagiándolo a él? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Padre. No digo nuestra pecaminosidad, sino nuestra humanidad. ¿Ah? Él vino trayendo siglos de la deterioración física del ser humano, cargando en él solo por amor. Y ahora leo Mateo 23, 37, otro texto donde se expresa el dolor y el amor del Padre. Ya Jesucristo estaba aproximándose de la cruz y una noche desde la montaña miró para la ciudad de Jerusalén y con lágrimas en los ojos dijo, Jerusalén, Jerusalén. Mateo 23, 27. Leo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Ese es el dolor del Padre. Yo creo que en este momento el Señor Jesús te mira y te pregunta, hijo, dime, ¿qué más puedo hacer para salvarte? Hice todo lo que pude, pero te estás perdiendo, porque no te puedo obligar a ser salvo. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que rendirte. Eso es lo que le dijo a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Yo te pregunto esta mañana, o esta noche, o esta tarde, no sé a qué hora estás viendo este video. ¿Cuántas veces el Señor te llamó? ¿Cuántas veces quiso arroparte en su amor, en su poder restaurador? Pero tú no dejas, tú no aceptas, tú no quieres. Tienes que responder. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el título de Un Dios celoso. Es interesante, voy a leer Deuteronomio 4, 24, dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El Señor tu Dios. En ese verbo, en ese versículo 4, 24 de Deuteronomio, hay dos maneras de llamar a Dios, el Rahum y el Canah. El Rahum, Dios misericordioso, Dios de amor, Dios compasivo, Dios de consolación. El Canah, Dios celoso, pero no celoso en el sentido de que del celo humano. Los seres humanos tenemos celo porque somos egoístas, porque somos desconfiados, porque somos pecaminosos por naturaleza. Dios no es celoso en ese sentido. Él es celoso en el sentido de protegernos, de cuidarnos, de amarnos, de no querer que el pecado nos toque para que nos destruya. ¿Por qué? Porque eres precioso a sus ojos. Vales mucho. Eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Tú podrías entender el celo de Dios bajo la palabra el celo de Dios. Los seres humanos tenemos celos en plural, enfermizos, egoístas. Dios tiene celo en el sentido de cuidado, de protección. Dios te ama. Dios es el Rakuj, el ser misterioso, el Rahum, y el Canah, el Dios celoso, el Dios protector. Llegamos al fin del estudio hablando de un Dios compasivo y apasionado. Leo Isaías 63, 9 y dice lo siguiente. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Quién? Dios. Quiere decir, en el dolor del ser humano, Dios también sufre dolor. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo. Y los levantó todos los días de la antigüedad. Nuevamente aquí los levantó.
¿Por qué? Porque el pecado te hace caer. Cuando te apartas de Dios, te caes. Y te caes y te hieres y a veces ya no tienes ganas de levantarte, pero el Dios amoroso y protector te levanta todos los días, desde la antigüedad. A veces tú en la noche llegas, oh Señor, estoy aquí otra vez porque he cometido el mismo pecado, y Dios te mira y te dice, hijo, el mismo pecado, ¿por qué dices el mismo pecado si es la primera vez que me lo estás contando? Porque cuando Dios perdona se olvida y Él todos los días te da una nueva oportunidad. Es Dios compasivo, misericordioso. Ahora leo Hebreos 4:15. Me gusta este texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tú no puedes decir, el Señor Jesucristo no me entiende porque Él es Dios, pues Él venció porque es Dios. No, no, no. Él se hizo hombre para que tú y yo no tuviéramos el pretexto de decir, bueno, Jesús obedeció porque Él podía, porque Él era Dios. No, no. Él fue semejante a nosotros, pero no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque se agarró del poder de su Padre. Porque cuando amanecía Él ya estaba en la montaña orando. Y porque cuando anochecía Él continuaba en la montaña orando. Dios te ama, querido. Pero Dios quiere que por ese amor tú vivas una vida de victoria, no una vida de conformismo, de mediocridad espiritual, sino una vida de inspiración para los otros. Cuídate. Enfrenta la semana y sus desafíos. Va con Dios. Tú no estás solo. Jesús está contigo. Un abrazo.